La invitada del Chester nació en La Rioja y reside actualmente en Roma, donde es superiora general de las Escolapias. Entre su nacimiento en La Rioja y su residencia actual en la Ciudad Eterna, desde el servicio que presta a la congregación ha recorrido varias ciudades y ha pasado por diversos colegios. Ella es así de divina. Yo creo en la enseñanza pública de calidad, pero yo siempre he visto que la enseñanza pública no se defiende combatiendo la privada, sino haciendo una enseñanza pública de gran calidad, pero también sé que vivimos en un país de pluralidad y en este sentido la y entonces yo seguiré trabajando desde el momento para lograr ese pacto. Soy optimista, a pesar de todos los antecedentes. Creo que sería posible. Y la verdad es que sería un magnífico impresión de madurez política en España. Bueno, este es el formato Chester. Ponte cómoda, por favor, Divina. Ponte cómoda con las piernas cruzadas y esas cosas. La verdad que cuando a mí me dijeron que yo te iba a entrevistar, que íbamos a hacer un Chester, claro, supe que te llamabas Divina, ya empezamos bien. Después supe que te apellidabas García. Yo digo, no sé si es García o Gracia. García. Hubiese sido el colmo apellidarte Gracia. Porque en el colegio de Logroño de las Escolapias hubieras aparecido, como en todo buen colegio que se precie, primero con el apellido Gracia, Divina. Con coma o sin coma, claro. Si es con coma, queda Gracia es... Pero es García. Gracias. Nos piden los organizadores que hablemos, Divina, del pasado, de escuelas católicas, del presente y del futuro, sobre todo de los sueños de cara al futuro. Sí. Yo no sé en qué momento de esos tres periodos, pasado, el presente y el futuro, tú te encuentras más cómoda. Supongo, no lo sé, cuando entraste en la congregación, en las Escolapias, o cuando las Escolapias erais realmente madres, ahora solo sois Escolapias, quizás secas, antes erais madres. ¿Te encuentras mejor en este presente difícil, complicado, o en ese futuro que sin duda es también arduo? Arduo. Bueno, Luis, yo donde me encuentro bien es en el presente, porque es el momento que tengo, es un momento muy rico, realmente apasionado, lleno de dificultades, pero también lleno de posibilidades. Entonces, en la historia de la educación nunca ha sido fácil en ningún tiempo, para nuestros fundadores tampoco, pero donde realmente hemos de educar con pasión ha de ser en el hoy. Entonces, yo me siento bien en el momento presente que estamos viviendo. ¿Y no añoras nada de aquellos comienzos preciosos? Fueron unos comienzos muy preciosos, una vida muy preciosa, que está en el fundamento de nuestra existencia y que porque fueron tan bonitos hoy podemos vivir como vivimos. Entonces los agradezco, no los añoro, porque hoy también hay otras posibilidades, otras realidades que también son fundamentales y también apasionan.
Lo del regreso al futuro no va contigo, ¿no? No, el futuro vendrá y el futuro lo creamos entre todo este grupo de educadores que hay aquí tan fabuloso, lo crearemos entre todos. Pues cuando lo creemos ya gozaremos de él. Mira, el lema de este congreso lo ves ahí en letras preciosas, ¿no? Sabemos educar. Ayer Jesús, el primer ponente de la tarde, bueno, fue la última frase que dijo con una música de fondo. Preciosa. Preciosa, en plan americano, preciosa, muy americano. Preciosa. Yo lo vi allá. Después Ciro también, muy creativo. Muy creativo, muy bien. Yo no sé si este lema Sabemos educar, es pues un ejercicio de autoestima, ¿no? De decir, oye, que sabemos lo que tenemos entre manos, ¿no? No sé si es un ejercicio de autoafirmación frente a otros que igual no saben educar. No, yo pienso que todos los docentes de las escuelas católicas que estamos aquí hemos educado con humildad. Quizás hemos educado de una manera pues muy profunda, muy vitalista, muy existencial, pero sin mucho marketing. Y de ahí surge nuestra convicción, sabemos educar. Lo decimos con humildad, porque es verdad que sabemos educar. ¿Cuáles son los avales de la escuela católica para que no solamente tenga que recurrir al pasado, a la historia, iba a decir milenaria, aunque no existiera como tal la institución, para poder decir a la sociedad alto y claro que sabemos educar? Pues yo creo que un aval importante son los resultados. Las personas que han salido de nuestros centros, auténticos profesionales, con una calidad humana extraordinaria, con una calidad de vida evangélica, y ese es el verdadero aval de nuestra educación. Personas que han enriquecido nuestra nación. Te voy a preguntar más adelante sobre la excelencia y la calidad para ponerte un poquito en aprieto, pero vamos a ver lo que piensan de las escuelas católicas algunos invitados de lujo. Bien. Que les hemos pedido su opinión. Muy bien. La escuela católica forma parte de la historia de la educación en nuestro país, ¿no? Calidad, convicciones, y luego también ha permitido la universalización y socialización de la educación cuando a veces no había medios para lograrlo de otro modo. Es indiscutible que la escuela católica en España es un gran referente. No en vano la presencia y el papel que ha jugado en el mundo educativo la escuela católica en nuestro país no es de antes de ayer, ni de antes de ayer, sino que tiene una larguísima historia y realmente es un referente esencial para comprender cómo ha sido y es la historia de la educación en España. Mi experiencia sobre la escuela católica empieza, porque yo fui alumno de los marianistas hace ya muchísimo tiempo, en el año 1948-1956, y por tanto yo tengo una buena valoración de la escuela católica y de mi colegio. Decía Max Aub que la identidad de uno se forma en el colegio donde ha hecho el bachillerato. La escuela católica en nuestro país es una pieza fundamental del sistema educativo. A mí me gusta sobre todo la escuela concertada, que de una cierta manera contribuye a que la escuela tenga una cierta componente pública y que sea el lugar donde todos los españoles se vuelven a encontrar. La escuela tiene una tremenda responsabilidad integradora social y la escuela católica pues tiene también esa obligación. Desde hace muchos años la escuela católica se ha dedicado a educar a nuestros niños, a todos los niños, fueran de la
extracción cultural y social que fueran, y los ha educado con calidad y en libertad. Hay un porcentaje significativo de alumnos españoles que se educan en la escuela católica y por tanto cumplen un servicio social absolutamente impagable. Es más, cuando el Estado hacía dejación de su responsabilidad y abandonó sectores enteros de la ciudadanía, la escuela católica cumplió esa función. A veces se olvida y se piensa que la escuela católica ha estado siempre en las grandes ciudades, pero no es verdad. Nadie mejor que la escuela católica sabe hasta qué punto cumplió un trabajo social justamente cuando el Estado abandonó sus funciones. Dices tú de Divina, para Divina Esperanza Aguirre. ¡Qué encuadre! ¡Qué encuadre! ¡Qué foto! No sé si fue elección suya o del cámara que la grabó, pero qué maravilla. Muy bien, está muy bien. Bueno, estos son los besos, después vendrán igual alguna que otra cachete. Sí. Bueno, que ahora no se pega en la escuela, o sea que... No. Entonces, no. corrijo. Escuelas católicas. Pasamos de la FERE, religiosos de enseñanza, pasamos de la FERE a la CECA y de la CECA a la Meca. Iremos después a la Meca porque hablaremos de los alumnos musulmanes, por ejemplo, sí, escolarizados sí, en escuelas católicas, ¿no? Esperemos que nos dé tiempo. Pero me gustaría preguntarte por el apellido, que yo creo que igual es sustantivo en este caso, ¿no? ¿Dónde está la catolicidad? Oh, qué palabra, madre mía. La catolicidad de la escuela católica. Pues yo creo que es muy clara. La catolicidad de la escuela católica está en la identidad cristiana, en esos valores evangélicos que impregnan todos nuestros proyectos educativos. Esa es la identidad católica. A mí me da que algunos grupos de iglesia os quieren quitar la patente de las escuelas católicas. Bueno, lo digo porque hay grupos que no están, grupos de iglesia que han creado colegios católicos, escuelas católicas, pero no están dentro de la institución escuelas católicas. Sí. ¿Lo veis como una amenaza a que haya grupos de iglesia que digan, no, los religiosos ya perdieron esta patente, ahora la tenemos nosotros? En absoluto. ¿Tú recuerdas a los apóstoles cuando caminaban con Jesús y le dicen, oye, que otros están predicando en tu nombre? Casi tenían miedo a la competitividad, ¿no?, de que otros grupos predicaran en su nombre. Y la respuesta de Jesús fue amplia, dejarlos que prediquen, ¿no? Entonces, los otros colegios privados para nosotros no son ninguna competencia, lo mismo que nosotros no somos ninguna competencia para ellos. Los dos tenemos un fin muy claro, educar a la persona desde unos criterios cristianos, con una educación integral que le ayude en su desarrollo pleno, para que encuentre el sentido de su vida, para que sea plenamente feliz en medio de las vicisitudes de la vida, que tenga las herramientas necesarias para afrontar la vida, que es bastante complicada. Entonces, en ese objetivo estamos ellos y nosotros. Nos tenemos que complementar. Como media, un alumno que empiece con 3 años en un colegio concertado de escuelas católicas está 15 años, ¿no?, escolarizado, porque acaba a los 18, más o menos, ¿no? Sí. En 15 años, después hablaremos también de ese. Mira, para que veas que tengo yo Big Cristal, ¿eh? Yo Big Naranja. Para que veamos, Big Naranja es el color cooperativo, ya sabes, claro, sí, de escuelas católicas. Sí. En 15 años... algún fraile y alguna monja más debería salir en 15 años de escolarización. Hombre, no digo que todos frailes y todas monjas, porque hay que aumentar la natalidad en este país, pero algún fraile y alguna monja más podría salir. Bueno, yo creo que un porcentaje algo alto de religiosos y de religiosas somos alumnos de la escuela católica. Tú entre ellos. Yo entre ellos. Soy alumna de la escuela católica. Entonces, nuestras vocaciones se fraguaron en ese tipo de educación. No podemos pensar que hoy la escasez de vocaciones
es por el sistema educativo y por la educación que damos en la escuela católica. Es una cosa muchísimo más compleja, empezando por el número de hijos que tiene cada familia, por el laicismo imperante en nuestra sociedad, la descristianización, son muchos factores. Pero también yo pienso siempre que aunque estamos en un momento pues difícil a nivel vocacional para las instituciones, también pienso que en los momentos de pobreza Dios actúa. Y como tú antes me has hablado del futuro, yo te he dicho que vivo en el presente, pero pensando en las vocaciones, pienso que en el futuro habrá un resurgir de vocaciones. No lo dudo. Después seguiremos con los 15 años que un muchacho lleva 9 meses cada curso y a ver qué pasa, ¿no? Volvemos a la excelencia y a la calidad de la que hablabas antes, ¿no? ¿Por qué casi siempre, por aquello de que no me pillen, ¿no?, en un renuncio, por qué casi siempre que hablamos de excelencia lo reducimos al ámbito académico, buenos profesionales, que sea gente muy preparada, muy competitiva, de sobresaliente, de matrícula de honor? ¿Y por qué no fijamos la excelencia en lo de la catolicidad, en lo de escuelas católicas? Bueno, un guiño, voy a hacer un guiño al presidente de escuelas católicas que es salesiano, ¿no? Aquello que decía don Bosco, ¿no?, que debíamos ser excelentes ciudadanos y buenos cristianos. No sé si los adjetivos... Bueno, para entendernos, ¿no? ¿Y por qué se cifra siempre la excelencia en el ámbito académico y de competitividad, buenos profesionales, y no en excelentes cristianos? Bueno, yo no estoy de acuerdo en que siempre, cuando se habla de excelencia, se cifre en eso. Entre nosotros, los profesionales de la educación, los claustros, las comunidades educativas de nuestros centros, yo te podría decir que no lo ciframos en eso. Para nosotros, la excelencia educativa es hacer grandes personas, buenas personas, personas que estén bien fraguadas en todo su ser integral de personas. Y en ese ser integral de personas está la dimensión trascendente. Creo que en la escuela católica se desarrolla, se educa la dimensión trascendente. Entonces, para nosotros la excelencia es toda esa complejidad de la persona. La vida es claroscuro. Mucho insistes en la luz. No sé si es que los focos te deslumbran. Vamos a insistir también en las sombras, ¿no? Pero antes vamos a ver lo que piensan otros invitados de lujo sobre este tema de las luces y las sombras de la escuela católica. De acuerdo. La escuela católica ha sabido ponderar, equilibrar, ¿no?, conocimiento, convicciones y valores, todos los temas de inclusión, de diversidad. Yo creo que se ha mejorado mucho, pero ahí tenemos que cuidarnos también mucho porque por el mismo concepto de escuela católica creo que es importante que sea una enseñanza inclusiva y de la diversidad. Creo que ahí se han dado avances, hay muchos avances, ¿no?, en todos los sentidos, pero yo creo que esto es una reivindicación también social, porque es lo que permite la igualdad de posibilidades y de condiciones de vida y de oportunidad. Para eso también sería muy importante, yo lo digo, ¿no?, que el módulo de la enseñanza concertada está bien definido, pero tenemos que decirlo, aunque sea para algunos duro oírlo, pues que la enseñanza concertada debe ser gratuita. La escuela católica se ha caracterizado por tener un fundamento en valores de primer orden, ¿no?, valores que ha transmitido en la educación, como han sido la responsabilidad, la generosidad, la vocación de servicio, la solidaridad. Y yo creo que esa es precisamente la gran luz que ha proyectado y proyecta la escuela católica. Yo tengo que decir que además de eso, y desde la experiencia que tuve cuando fui ministra de Educación, la escuela católica siempre ha estado dispuesta a debatir. La principal luz es la de
llevar el Evangelio a las nuevas generaciones, la luz del Evangelio. Y por otra parte, que es distinto de las creencias religiosas, el proyectar valores que tienen que ver con la ética cristiana, de solidaridad, de convivencia. Antes se decía, y quizá la crítica sigue estando vigente en cierta medida solo, una parte, la sombra de que la enseñanza católica estaba dirigida a élites, el elitismo famoso. Yo creo que eso cada vez es menos verdad. Por otra parte, también se señalaba que la calidad de la enseñanza no era suficientemente alta en comparación con la parte de enseñanza pública. Y yo creo que eso también está bastante corregido. Luces, luces que tenéis en vuestras manos la función más hermosa que se puede tener, que es la de enseñar. Las sombras cada vez son menos, pero algunas sombras sí veo. A mí las sombras del privilegio me asustan, porque una vez más, la escuela es el lugar donde todos los españoles, o una parte de los españoles, después de esa edad, es el único lugar donde se encuentran. Por tanto, el privilegio en ese momento me parece que hay que tratar de evitarlo. Y ahí habría una pequeña sombra por parte también de la escuela católica. Durante muchos años el debate con los adversarios políticos del PP, con los socialistas, ha sido que ellos, que sí es verdad que mantuvieron los conciertos o que los fundaron en la Ley Primera de Educación, venían de una tradición de escuela única, pública y laica. Y sin embargo, se ha impuesto, creo que por su calidad y por el servicio público que ha prestado, la enseñanza concertada. Hay un problema de financiación histórico, los conciertos nacieron como nacieron, pero luego se fueron no degradando, que no me parece la expresión, pero es verdad que se fueron difuminando y hay algunos elementos de la educación concertada que quizá deberíamos revisar. El tema de la admisión de alumnos, que ha sido una batalla sistemática, y luego hubo desajustes que no han sido tan drásticos, quizá ahora lo vayan a ser más en el futuro, sobre el tema de la religión en la escuela. Pero en fin, no son sombras. Yo creo que está mal emplear la palabra sombra, son posiciones en las que hemos mantenido diferencias dentro, repito, de un ánimo de acuerdo que nos ha llevado a tener relaciones muy fluidas con la escuela católica, tanto en el gobierno como en la oposición. Respecto de lo que han dicho estos exministros, que tienen que ver con el tema de la gratuidad y el elitismo, ¿no? Primero la referencia a Gabilondo, que por cierto estuvo, creo que en el Congreso hace 2 años en Toledo, ¿no? Ángel Gabilondo. Valladolid. En Valladolid, perdón, en Valladolid. Él ha hablado, como lo ha dicho al final, se ha cortado entre sonrisa, ¿no? Él se refería a la gratuidad. Yo no sé si cuando mencionaba la gratuidad se refería a que los conciertos tienen que ser más generosos, es decir, que respondan a las necesidades reales del gasto en la escuela concertada, o la gratuidad se refería a que hay que eliminar la aportación voluntaria. Lo digo bajo por si acaso se graba. No sé a qué se refería. Esa risa, ¿tú a qué aludes que se puede referir? Pues yo no aludo a nada, que sabemos qué pensaba cuando estaba diciendo eso, ¿no? Que es buen chico, que es buen chico. Que es buen chico Gabilondo, que intentó el pacto escolar. Intentó el pacto. Yo sí que quiero pensar que nuestros políticos son inteligentes. Y si son inteligentes, se tienen que dar cuenta que si nuestra Constitución en el artículo 27 habla de una libertad de enseñanza y para eso tiene que haber una gratuidad, la gratuidad tiene que ser para todos igual. Por lo tanto, es competencia del Gobierno aportar lo que cuesta una plaza escolar en la pública como en la concertada. Ahí estaría el principio de la gratuidad. Pero, ya ves, pero eso, ¿dónde hay que decirlo más alto y más claro todavía después de tantísimos años de conciertos para que se convenza a la sociedad y la opinión pública de que esto es verdad? Porque este discurso lo llevo oyendo yo en estos foros internos miles de veces, pero
no llega, no traspasa, hay un muro. Del muro del convento no pasa. Sí que pasa. Lo que pasa que muchas veces somos sordos a lo que no queremos oír. Ellos lo saben, y lo saben porque la escuela concertada, primero la escuela privada, ha ayudado en muchos momentos a la educación del Estado. Bastaría con recordar cuando ya en 1857 la ley Moyano, que es un periodo de mucho analfabetismo en España y permite que esa educación primaria y secundaria se den también en los colegios privados. Y basta recordar la ley de Villapalací, 1970, cuando nos dan acceso a poder solicitar conciertos porque quieren escolarizar a muchos alumnos y no tienen suficientes centros. Entonces acuden a nosotros. La escuela concertada responde a una necesidad del Gobierno y ellos lo saben bien, aunque no lo quieren reconocer públicamente. Después hablaremos también de eso. Es que me sueltas tanto si tenemos tan poco tiempo, pero yo quiero hablar del elitismo, porque los organizadores han querido hacer un guiño al Chester, al programa. Podíamos haber quedado no en tu casa o en la mía, sino en tu convento o en el mío. Podíamos haber pues quedado. Cuando quieras, nos Pero tomamos es que un café. el sillón este Chester, por lo visto, parece que formaba parte del mobiliario de los salones ingleses, en concreto londinenses, de la alta sociedad. A ver si es que han querido hacer un guiño. Y mira, no han hecho caso a Siro ayer, ¿no? Claro, tú este Chester le pondrías al lado de la puerta del despacho de la directora, sabiendo que hace un guiño a la alta sociedad londinense, por tanto, elitista, de clases pudientes. No lo sé, pero lo pintaría de colores. Ah, pues está bien. Triangulito, por lo menos la botonadura, ¿no? Eso. Bueno, pero no te vayas. Crítica al elitismo de la sociedad. No escolariza inmigrantes. Siempre piensa en esa excelencia educativa profesional y no en ayudar a la sociedad en esta integración. Elitismo y exclusivismo. Y en barrios que están en el barrio, pero no integrados en el barrio. Bueno, yo no comparto eso. Yo no lo comparto porque la historia de nuestras instituciones ha nacido para los más desfavorecidos. Y si vamos a la historia de cada centro, nuestros centros han surgido muchas veces en los barrios marginales de las ciudades. Como una hermana de mi congregación dice, y creo que con mucha chispa, los colegios no tienen ruedas. Entonces sabemos que un colegio, un centro, en 25 o 30 años transforma el entorno social. Ya lo decía San José de Calasán cuando escribió al cardenal Tonti, alabando la educación, que la educación transformaba la sociedad. Entonces, te recuerdo, perdona, Divina, que te gustaba el presente, ¿eh? Me gusta el presente, pero hago alusión a ese punto que es importante. Entonces, estos colegios nuestros han transformado los barrios. Los primeros alumnos nuestros han sido los padres de los siguientes alumnos, buenos ya profesionales. Si pudiéramos coger el colegio, ponerle ruedas y llevarlo a la periferia, sin duda que lo haríamos. Pero también es bonito ver y observar cómo la escuela católica, cuando abre centros, ¿dónde los abre? Otra vez en barrios obreros, barrios periféricos. Y cuando dicen que no tenemos emigrantes, yo tampoco estoy de acuerdo, porque el ministro dice que él se ha paseado por algunos centros, pero no se ha paseado por otros, donde tenemos emigrantes y de distintas culturas. Te voy a poner un ejemplo de un jesuita. Es un colegio de la Compañía de Jesús aquí en Madrid. Como lo puso él, lo puedo decir, ¿eh? No es cito, ¿no? No cito quién lo dijo, pero lo dijo él, desde luego, y tengo testigos. Jesuitas en el Recuerdo. Colegio del Recuerdo en Chamartín. Ojo, qué colegio. No hay más que ver el salón de actos. Jesuitas en La Ventilla, el extremo contrario, ¿no? Propuesta que incluso él lanzó, la pregunta me la dio ya él y yo pensé, digo, pues justo, se le era divina. ¿Por qué entre ambos colegios, al margen de la administración, por qué no establecemos un cupo de emigrantes pensando en la integración? En el Colegio del Recuerdo apenas hay inmigrantes. Decía él, hay chinos, pero son hijos de padres que los han adoptado. En el Colegio de La Ventilla, todo lo contrario. ¿Por qué no hacemos un cupo
un cupo, pasamos del colegio, dentro de la misma institución, pasamos del Colegio de la Ventilla, alumnos al Colegio del Recuerdo y viceversa, y logramos esa integración dentro de la institución. Pero si las normativas que nos ponen para la selección de alumnos, eso no nos lo permite. La misma zonificación, los mismos... Lo que Esperanza Aguirre flexibilizó aquí en Madrid. Sí, se flexibiliza en la teoría, pero luego en la praxis no es tal. Entonces tenemos que tener en cuenta que también los emigrantes tienen su credo y también eligen aquellos centros que van de acuerdo con su credo. Pero yo le digo al señor ministro que pasee por colegios donde hay emigrantes. Y otro punto me gustaría decir también. O sea, se nos llena la boca con los emigrantes y tenemos que acogerlos con el corazón abierto. Ahora soy testigo de que en muchas organizaciones de la Escuela Católica ya se han brindado ayudas a todos estos emigrantes que están de camino por Europa y que todavía no han llegado a España. Pero se nos olvida que en nuestros centros hemos acogido muchas veces a alumnos y a familias españolas desfavorecidas y de eso nadie habla. Y esos españoles pobres, entre comillas, muchos de ellos han estado en nuestros centros y están en nuestros centros. Has mencionado al ministro ahora y están hablando exministros, ¿no? ¿Sientes que la escuela católica, la escuela concertada, está ninguneada? Representa, según las estadísticas de la propia escuela católica, el 25% de los alumnos en este país. 1.400.000, salía ayer Jesús con 1.200... 2.000 colegios, docentes. 1.400.000 alumnos, quiero recordar. ¿Crees que está ninguneada a la hora de tomar decisiones? ¿Crees que la escuela católica, escuelas católicas como institución, debería ser más combativa, más agresiva para reivindicar los derechos que le avalan con el 25% del alumnado en España? Yo creo que la escuela católica, los medios que estamos utilizando son válidos. Somos como la levadura en la masa. No necesitamos ser agresivos. Necesitamos vivir lo que vivimos, educar con la pasión que educamos, creer en lo que creemos y formar esas comunidades educativas consistentes que formamos, y eso ya es luz en la sociedad de hoy, eso ya es voz en la sociedad de hoy. Nos metemos, por tanto, en los retos y en el futuro. Vamos a escuchar también lo que nos proponen y lo comentamos, por si acaso estamos de acuerdo o no con ello. De acuerdo. No reducir la educación a términos de rentabilidad para el mercado o para la sociedad entendido como puro empleo. Claro que hay que pensar en el empleo y en el futuro del empleo, pero la educación es algo más, ¿no? Por eso tenemos que velar entre todos los que estamos en la educación, muy especialmente la educación que sigue idearios, que tiene convicciones y que tiene una historia, para no perder esta dimensión social, esta dimensión cultural, esta dimensión de, sobre todo, civilizatoria. El futuro de la Escuela Católica debe ser, sobre todo, como elemento básico, seguir siendo ellas mismas, no perder su identidad y seguir siendo capaz, con todas las reformas que las nuevas exigencias educativas, como decía antes, exigen, seguir siendo ese gran transmisor de valores tan importantes como la responsabilidad, como la libertad, y seguir haciendo ese esfuerzo para que tengamos efectivamente una educación de calidad. La mejora de la calidad de la enseñanza afecta a todos y por tanto afecta también a la escuela católica. Y me parece que los directivos, las personas que tienen la responsabilidad de llevar a la escuela católica adelante, deberían tener buen conocimiento
de los condicionamientos económicos. Voy a decir una cosa que a lo mejor no os gusta, pero me siento en la obligación de decirla. Yo creo que la escuela católica, en este momento en el que estamos viviendo, tiene que hacer un esfuerzo por educar emigrantes. Yo he visitado varios colegios últimamente, concertados, católicos, y es casi imposible ver un emigrante. Me gustaría que la escuela católica pudiera hacer un balance no solo de lo que hace, sino del conjunto del sistema educativo, que lo puede hacer de manera muchísimo más documentada que muchos de los análisis que se hacen. Seguramente eso sería una buena aportación y por supuesto que siguieran pensando en el futuro, en los cambios que hay que hacer, en las soluciones de los problemas, que aportaran soluciones, como han hecho siempre, a la situación del conjunto de la educación española. Sí. Yo creo que había que llevarle al Raval de Barcelona, ¿no? Sí, sí. A la Meca, y a aquello de la ceca a la Meca que decía claro, antes, ¿no? Y a muchos centros nuestros de los educadores que están aquí, que están educando a inmigrantes. Bueno, pero Divina, ahora que no nos oye nadie, quiero decir, yo creo que algo de autocrítica habrá que hacer. Sí. Quiero decir, no vayamos al pasado, al presente y de cara al futuro, sobre todo. Algo de autocrítica en la escuela católica. Y sobre todo la pregunta que te quiero hacer es si esos errores posibles que ha podido cometer la escuela católica y que está cometiendo en el presente se pueden convertir en oportunidades de cara al futuro. Por supuesto, todo error es una oportunidad cuando el error es reconocido. Entonces, cuando ellos dicen como sombras, ¿no?, el que no abrimos las puertas a los emigrantes, ya lo he respondido antes. Y creo que la preocupación de todos nosotros es seguir acogiendo a los desfavorecidos y a todos los alumnos con necesidades educativas especiales, que es una de nuestras, diría yo, luces, ¿no? Una de nuestras luces. Creo que otra luz de nuestras escuelas, que es importante que también ellos reconozcan, es la formación permanente del profesorado. Creo que el plantel de docentes que tenemos, mejor me gusta decir de maestros, con corazón de maestro, es excelente. Cuando hablamos de misión compartida, a mí me gusta pensar en carisma compartido. Creo que es un descubrimiento que los religiosos y las religiosas hemos hecho. Muchos de nuestros educadores poseen en su corazón el mismo carisma educativo de nuestros fundadores y ellos para nosotros también han sido luz. Entonces, me parece que la oportunidad de que haya posibilidad de que los mismos educadores puedan elegir ellos el centro educativo donde quieran impartir su educación con un estilo propio, es importante. Es importante. Has mencionado la misión compartida, vamos a hacer un ejercicio que ayer interactivo, que ayer hicieron aquí fenomenal. Esta organización es fabulosa. Que den las luces porque queremos ver las manos, ¿no? ¿Cuántos de los aquí presentes son laicos? Laicos. Profesores laicos que forman parte del esas luces de allá del fondo no se han visto, pero bueno, pues más o menos. Casi un 75%. Pues hija mía, por Dios, qué barbaridad. Los que somos de letras no calculamos tan rápido, ha hecho un barrido. ¿Visto las manos? Bien, lo de la misión compartida, que vendéis mucho y bien la escuela católica. Sí. Misión compartida porque entre porque otras es cosas, verdad. Porque es verdad. Porque es verdad. Pero es misión compartida con el director laico abajo y la madre o el padre, para que no se me acuse de machismo, ¿no? Teledirigida desde arriba diciendo, así hay que dirigir el colegio. No. Y si no, vale. Creo que esa sombra ya la hemos superado. Y hoy tenemos a muchos directores laicos, que muchos están aquí presentes, súper valiosos, grandes personas, grandes profesionales, entregadísimos a la educación. Ellos y muchos docentes laicos. Por eso me gusta decir carisma compartido, porque educan con pasión y educan con una pasión que a los religiosos y a las religiosas ellos también nos enseñan. ¿Tú has oído alguna vez en tu larga vida, cuánto llevas? ¿Educadora? 36 años. 36 años.
¿Has oído alguna vez, vuelvo a la historia, aunque hemos dicho que mirábamos al presente y pensamos en el futuro, ¿has oído alguna vez hablar de pacto escolar? Sí. Muchas claro, veces. Muchas veces, y lo he deseado siempre. Sí, todo el mundo lo desea, incluso estos exministros, ya verás. Yo creo en la enseñanza pública de calidad, pero yo siempre he dicho que la enseñanza pública no se defiende combatiendo la privada, sino haciendo una enseñanza pública pues, de gran calidad y de gran categoría, ¿no? Pero también sé que vivimos en un país de pluralidad y en este sentido con las católicas, por lo que quiero felicitarles por su congreso, ¿no? Felicitarles a todos ustedes y decir que yo seguiré trabajando desde donde me toque para lograr ese pacto que me parece imprescindible. Yo soy optimista, a pesar de todo, de los antecedentes. Creo que sería posible y la verdad es que sería un magnífico expresión, ejemplo de madurez política en España y desde luego también una magnífica noticia. Para que un sistema educativo entre realmente en la realidad de las escuelas se necesitan bastantes años, muchos años, 10, 15 años por lo menos. Lo normal es que en 10 o 15 años haya alternancia y que unas veces ganen unas elecciones y otras veces ganen otros. Uniendo las dos cuestiones, pues en realidad lo que nos lleva es que o bien se va a una especie de ducha escocesa y cada vez que hay un nuevo gobierno hace una nueva ley para que la derogue el siguiente, o bien se llega a un acuerdo básico de estructura común que se mantenga sin perjuicio de que cuando entra un gobierno nuevo pues pueda darle el sesgo que crea. Lo considero conveniente. Posible debiera ser. Yo veo la sociedad española políticamente con un grado de polarización que no me gusta, y por tanto el encontrar los consensos es más difícil, pero creo que en el momento en que vivimos, sabiendo todos, como sabemos, la importancia que tiene la educación a todos los niveles, desde el niño pequeñísimo hasta la universidad, el que no fuéramos capaces, el que no seamos capaces de hacer un pacto por la excelencia, un pacto por hacerla mejor. Eso implica profesores, implica a directores, implica inspectores, implica las familias. Y ese pacto yo creo que España lo necesita. Todas las leyes socialistas, la LOCSE, la LODE, la LOECE, todas se han hecho sin el consenso del Partido Popular. Ojalá se pudiera encontrar un consenso, pero para ello lo que hace falta es que se acepte que la calidad de la enseñanza es importante y que la libertad de los padres para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos es fundamental, por eso está en la Constitución. Es más deseable que posible, es imposible. Lo primero sería hacer un diagnóstico, compartir un diagnóstico, y eso es compartir las fortalezas y las debilidades de nuestro sistema educativo. Lo segundo sería compartir un proyecto, que no es una ley, son las 4 o 5 grandes objetivos que como país nos debemos poner por delante, nos debemos colocar para resolver nuestros problemas, y a partir de ahí sí, a partir de ahí puedes hacer un texto de ley. Esto del pacto escolar, como que en España sabemos parir muchas reformas educativas, pero ni un solo pacto escolar. No es como aquella pareja, aquel matrimonio, ¿no?, que quiere tener el niño o la niña y siempre le sale el sexo contrario. Yo no sé si tienes esa sensación tú también. Y van a por el niño, pero no llega. Bueno, yo pienso que siempre he deseado un pacto escolar y siempre me he preguntado por qué los políticos no se dan cuenta de que si queremos el desarrollo de una nación, ese comienza por un pacto escolar que todos cuidemos. También creo que un pacto escolar es fruto de la madurez política de un país. Por lo tanto, espero que cuando en nuestro país haya madurez política, lleguemos al pacto escolar. Y
Espero también que los ministros de Educación sean pedagogos, que sean profesores, porque me llama la atención muchas veces que la cartera de Educación no se la dan al especialista de Educación. Entonces, tengamos esperanza. Dios te oiga, ¿no? Porque es que yo me temo lo peor en las próximas elecciones, y con esto acabamos, gracias, Divina. Fíjate tú, un muchacho que fue escolarizado en el 2006 con la LOE, ¿no? 2006, y va a estar 15 años en un colegio, se entiende que en el 2021 saldría, ha tenido la LOE, la LOMCE y la posible reforma que venga después de las elecciones. 3 reformas en 15 años. Eso es de juzgado de guardia, supongo. Pues sí, eso no ayuda al verdadero desarrollo, ¿no?, integral de la persona. Pero ahí estamos nosotros, los profesores de la Escuela Católica y los de las demás también, ¿no?, para hacer maravillas en medio de estas leyes educativas. Acabamos, se nos quedan muchas cosas en el tintero, Divina. Claro. Acabamos porque el tiempo, ya ves, el cronómetro nos han puesto a cero, ¿no? Yo creo que la experiencia ha merecido la pena. Ni tú has sido Lucía Caram, ni yo Risto Mejide, ni muchísimo menos. Pero yo creo que algo has dicho tú, sobre todo a través de mis provocaciones, que yo era arte y parte, pero aquí he sido abogado del diablo. Muchas gracias por prestarte a este Gracias chiste. a ti. Gracias. Gracias, Luis. Gracias.